Amigos, muy buenas tardes. Un gusto compartir una nueva emisión de su programa Los Especialistas, que lo hacemos de lunes a jueves al mediodía. Todos los días a las 12 tenemos una cita con diversas personalidades, diversos especialistas, profesionales, técnicos en diversas áreas que nos ayudan a dilucidar, nos ayudan a responder algunas interrogantes sobre diversas temáticas. Para eso invitamos día a día, entonces, a personas que nos ayudan a entender uno u otro problema, una u otra situación de la sociedad local, regional, mundial. Estamos viviendo, además de la situación de la pandemia y la situación educativa y la situación económica, estamos viendo también un ejemplo de cómo se maneja o una evidencia de cómo algunas acciones políticas generan cierta opinión pública. La pregunta es, ¿los medios de comunicación influyen o no influyen? Los medios de comunicación y las redes sociales concretamente son esa caja de resonancia, esa especie de parlante donde algunos líderes o algunos generadores de opinión dejan su comentario y empieza y se multiplica en la sociedad. Para responder esta y otras preguntas, hemos invitado a una profesora de la asignatura de opinión pública. Ella ha trabajado durante muchos años en este tema, ha trabajado con los estudiantes en la carrera de comunicación sobre algunos proyectos de investigación respecto a este tema y hoy nos acompaña para poder conversar sobre política y opinión pública. Está con nosotros Lisette Lazo Serrano, ella es comunicadora social, profesora de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Machala. Lisette, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Karen. Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Pública UTMACH. Contenta de estar nuevamente hoy a través de esta plataforma virtual. Antes lo hacíamos en el estudio de Radio Pública UTMACH. Hoy, bueno, por la situación aquí en la plataforma virtual, pero feliz como siempre de estar aportando a la ciudadanía en temas de interés. En esta vez de opinión pública. Sí, bueno. Estábamos diciendo en el inicio de que los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, se han hecho una especie de parlante donde podemos enterarnos y se genera cierta opinión pública para, en los temas últimos, sobre todo de política. Entra la comunicación política, entra la opinión pública, entra todo un engranaje donde sabemos que la comunicación tiene mucho que ver. Por eso, como especialista, Lisette, ¿qué es la opinión pública? Bien, la opinión pública, que es un término muy conocido, muy famoso, que está en la boca de todo el mundo, siempre estamos diciendo la opinión pública, qué dice la opinión pública, quién es la opinión pública, pero en realidad la opinión pública es un proceso comunicativo político, es un proceso que se deriva inicialmente de la comunicación política. Hoy por hoy, la opinión pública es un proceso comunicativo que se deriva desde la ciudadanía y desde todo el contexto social hacia los públicos o hacia la misma ciudadanía. Es un proceso de comunicación donde diferentes actores expresan su sentir, su opinión individual en esferas o en contextos públicos para hacer corrientes de opinión, para generar estas corrientes para adherirse a una u otra opinión y así poder generar una especie incluso muchas veces de presión hacia los diferentes sectores políticos, sociales, económicos en la sociedad para llevar a un cambio, a una toma de decisiones, para llevar a que surjan nuevos contextos. Por lo tanto, cuando hablamos de opinión pública, no vamos a hablar solo de los medios, ni por otra parte solo de las encuestas o de la investigación en opinión pública, sino vamos a hablar de todo ese proceso
de la ciudadanía o de la sociedad por expresarse e intercambiar su punto de vista sobre un tema de interés público. Cuando se dice tema de interés público, obviamente puede ser cualquier tema o cualquier situación que esté afectando la vida de una comunidad. ¿Quién define cuál es un tema de interés público? ¿O cómo se define que es un tema de interés público? Bien, cuando hablamos de temas de interés público y quién los define, vamos también a hablar de quiénes son los actores o quiénes son los principales exponentes de la opinión pública. Y entonces vamos a ver que tenemos entre esos actores, como decía, principalmente la ciudadanía, pero también tenemos a los líderes de opinión y a los medios de comunicación. Cuando hablo de los líderes de opinión, no solamente voy a decir los líderes de opinión político, porque generalmente, y bueno, el tema de hoy es la política y comunicación, lo más resaltante son los líderes políticos, pero hablamos de líderes de opinión en distintas áreas. Yo puedo decir que hay líderes de opinión en los barrios, puedo decir que sería la ciudadanía, yo puedo decir que hay líderes de opinión en las diferentes instituciones, sea públicas o privadas, y también hay líderes de opinión en las diferentes áreas en que los seres humanos nos desenvolvemos. En la publicidad, en el marketing, en el deporte, surgen los líderes de opinión. Y por último, pues los medios de comunicación, que serían los intermediarios entre los distintos grupos que tenemos en la sociedad, que nos hacen llegar esos puntos de vista. Claro, entonces diríamos, como dijiste al inicio, un proceso. Un proceso de intercambio de opiniones en la sociedad. Y que ¿qué papel juegan los medios de comunicación para formar, para fortalecer o para direccionar una opinión pública, favorable o desfavorable respecto a un tema que tú decías de interés ciudadano? De interés ciudadano. Al inicio, los medios de comunicación, como muchos otros, por ejemplo, la prensa fue el primer medio de comunicación que apareció por allá por la época de la Ilustración, cuando se estaba forjando la Revolución Francesa, pues el medio de comunicación como la prensa surgió con intereses políticos, definitivamente. Y por eso es que se liga mucho a la opinión pública, a la política, porque buscaba cambiarse un régimen socioeconómico, un régimen social, un régimen de vida que era el absolutismo, para pasar a la democracia. Y siempre ha estado ligado a estas corrientes del cambio. Pero actualmente, si bien es cierto que los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en la formación y direccionamiento de la opinión pública, es decir, de las corrientes de opinión, de los pensamientos mayoritarios o minoritarios de la gente, de lo que la gente cree que pasa, porque los medios han decidido durante mucho tiempo, durante la primera, la segunda y parte de esta tercera revolución industrial o de la comunicación, han decidido lo que obtienen los ciudadanos respecto a su mundo, de lo que pasa alrededor, hoy por hoy, y más en estos momentos de pandemia mundial. Los medios de comunicación han perdido ese control de qué se le muestra a la ciudadanía. Las nuevas tecnologías, las TICs y sobre todo las redes sociales que tomaron su fuerza al inicio de esta segunda etapa del siglo XXI, es decir, alrededor de 2012 hasta nuestros días, las redes sociales han ido tomando fuerza y han ido empoderando a la ciudadanía para hacer aparecer los temas de interés ciudadano dependiendo de los grupos y de sus necesidades. Precisamente, hablando de redes sociales y hablando de política y opinión pública, mucho se teme ahora, mucho se les
teme a las redes sociales. En política, en comunicación política, se ha puesto especial énfasis en las investigaciones últimamente en el uso o el abuso que se le da en redes sociales, porque te pueden generar o distorsionar un tema de opinión pública. Sucede actualmente. ¿Verdad? Sucede actualmente que muchos, con estos temas de los escándalos de corrupción, muchos están pendientes de las redes sociales, lo vemos a nivel internacional, Lisset, a través de redes sociales que han utilizado para estas cuentas anónimas, por ejemplo, Anonymous. Que ha destapado una serie de denuncias, y a nivel local también son las redes sociales las que sirven de parlante para que hayan denuncias. Y los políticos, ciertos políticos y ciertas políticas, les temen porque se genera una opinión pública, en este caso, hablando del gobierno, negativa. Lisset, las redes sociales, entonces, ¿crees tú que están ocupando últimamente un lugar preponderante y que realmente están manejando la opinión pública? Puede ser una mentira en redes sociales que genere un clima adverso hacia cierta administración, hacia cierto político, hacia cierto personaje. ¿Cuál es tu criterio? Bien, desgraciadamente las redes sociales, como son tan abiertas y no hay ningún tipo de filtro, pues pueden generar que se destapen, como tú decías, información que ha sido muy guardada celosamente, como los casos de corrupción que venimos viendo, como también que se generen las famosas fake news o noticias falsas. Si bien es cierto, hasta, como decía, la segunda parte del siglo XXI, los medios de comunicación podían controlar, manejar qué se publica, qué no se publica de acuerdo a los intereses de los distintos grupos sociales o políticos. Con el auge de las redes sociales pierden completamente ese control. Es un efecto contrario. Antes hablábamos de la agenda setting o de la agenda de los medios, que los medios ponían en la opinión pública, en la ciudadanía, temas para que se discutan en la agenda pública. Hoy en día es la ciudadanía, desde su agenda propia, que está imponiendo temas tanto en los medios como en las agendas de los políticos, y están llevando a que día tras día se sepan casos que estaban guardados celosamente, los casos de corrupción u otro tipo de casos. Pero ¿qué pasa también con esta libertad absoluta que nos dan las redes sociales? Se han dado, como siempre han existido, la proliferación de las noticias falsas. Antes no es que no existían, existían. Se llamaban los panfletos, se llamaban los pasquines. Exactamente. Los rumores para dañar o quebrar la imagen de un político o para hacerle caer una campaña. Recuerdo alguna vez que salió en televisión en una elección popular justo el día que se cerraba la campaña electoral, si no estoy mal, fue Abdalá Bucaram, que decía que denunciaba a su contrincante en las elecciones presidenciales. No recuerdo si era Nebot o algún otro candidato, y que sacó una, entre comillas, noticia o denuncia el día que se cerraban las campañas electorales, que era como un día antes de las elecciones. Y por lo tanto, eso le generó votos adversos cuando en realidad las cosas no eran como se las presentó. Entonces, las fake news no son nuevas, son utilizadas en muchísimos casos como estrategias políticas para desprestigiar al adversario en este tipo de campañas, que son campañas de desprestigio, que son una estrategia, no son campañas o estrategias muy limpias que se digan, pero son parte de las estrategias. Y claro, hoy se usa mucho. Y ahora se usa las redes sociales justamente para... los medios han cambiado, la estrategia es la misma, han cambiado los canales, los medios que se utilizan.
Mucho también se habla de que a veces esta presión en la opinión pública, en este caso a través de redes sociales, puede hacer incluso que se cambie la dirección o que los medios retomen algún camino de alguna investigación y que incluso administraciones hagan. Mira, pongamos en el tapete ahora, por ejemplo, investigaciones. Mucho se presionó para que haya a lo mejor las investigaciones en los hospitales, ¿verdad? En los hospitales, de acuerdo. ¿Crees que influyó la ciudadanía o hay alguna otra generación, algún otro trasfondo para que se haya suscitado esta investigación solo de un lado, pero falta de otro, porque no están todos los actores metidos o investigados? Bien, nuevamente vamos a hablar de los intereses. En el mundo todo gira en base a intereses. Que alguien diga que no tiene intereses es una falsedad. Todos por algún motivo tenemos esas motivaciones que nos mueven. Entonces, hay intereses de lado y lado. Si se abrieron las investigaciones en los hospitales es porque hay varios intereses. Primero, sí, la presión de la opinión pública en las redes sociales individuales o grupales o sociales para que se genere la investigación, pero por otro lado hay el interés del gobierno. El interés del gobierno que se ve muy desgastado, se ve sin apoyo, donde también está en juego o entra en participación otra herramienta de opinión pública, que es la medición de la opinión pública a través de encuestas de aceptación y también hoy por hoy a través de las redes sociales. Entonces, este gobierno tiene el interés de seguir, de terminar, tal vez ya tiene hasta el temor que la ciudadanía se levante y repita lo que hace casi 20 años no sucede, que es sacar a un presidente del poder. Entonces, con estas mediciones, sea a través de redes sociales, o sea, a través de encuestas telefónicas o presenciales que ya no se pueden hacer, van viendo las corrientes de opinión, van viendo dónde las personas están descontentas o cuál es el pedido y los intereses. Probablemente el gobierno es adecuarse a ese pedido para que no haya un revés a terminar el gobierno. Por Lizeth, otro lado, sigue. Por otro lado, hay el interés de los otros grupos políticos que hacen el mismo tipo de mediciones en la opinión pública, en la ciudadanía, en el gobierno, y también ellos como actores están ahí tanto para apoyar a la ciudadanía en sus pedidos o para detractar o para poner en juego sus propios intereses o su propia agenda política. Y luego hay la ciudadanía con su agenda pública que ve desde sus intereses personales, como por ejemplo la economía, fuentes de trabajo, hoy por hoy alimentación, encarecimiento de la canasta familiar, la salud. Claro. Todos estos elementos coyunturales están ahí. Lizeth, y el gobierno está jugando con todo. Y tomando como base ese análisis, nos aproximamos a un año netamente electoral. ¿Cómo crees tú, hablando de política y opinión pública? Sabemos que ahora la campaña va a ser diferente. ¿Cómo crees tú que van a ejecutar estrategias algunos candidatos? ¿O cuál es la recomendación, cuál sería la recomendación para utilizar ciertas estrategias, si hablamos de comunicación política, para que la opinión pública se genere favorable hacia tal o cual candidato? ¿Cuáles serían los cambios, las cosas nuevas, lo que va a tener preponderante este año electoral en comunicación política y opinión pública? En comunicación política, obviamente, van a fortalecer la comunicación digital, porque estamos restringidos del acercamiento persona a persona, estamos en momentos de distanciamiento social. Entonces, por ejemplo, pienso yo que ya hay algunos políticos que ya han empezado. El hecho de que van a los barrios, de que dan la ayuda social, la comida, llevan el banano, llevan los packs o los kits de comida, son parte de las estrategias. Si la ciudadanía ve, muchos de ellos no lo hacen sin ningún distintivo, ve el distintivo, el nombre del político, el nombre de la institución,
por detrás otra vez el interés de que recuerden su nombre, su cara, su gestión, y por lo tanto están haciendo comunicación política. Probablemente haya un interés de voto. Ya no puede haber tampoco mucho este acercamiento, ya no puedes hacer ni siquiera reuniones en los barrios. No van a haber meetings, no van a haber puerta a puerta, pero están tratando de llegar por otros temas coyunturales que antes no se los trabajaba. Los kits de comida, la salud, tal vez las ayudas humanitarias, ese va a ser el fuerte. Y también pienso yo en redes sociales van a hacer mucho énfasis en apoyar a denunciar la corrupción, que es el mal que está en la agenda pública. Los ciudadanos estamos muy descontentos porque si aportamos, no vemos que el aporte llega y se está esfumando. Claro. El último caso, el caso de la avioneta, aquí mismo en nuestra provincia del Oro, en la frontera orense, en Aguas Verdes, ¿no es cierto? Yendo hacia Tumbes. Por lo tanto, las estrategias van a ser fortalecidamente digitales. Ahí yo iba un poco para retomar este tema. Mucho manejaban estos personajes que están involucrados en el último escándalo de corrupción, el escándalo de las ventas esto con los hospitales. Mucho manejaban redes sociales, manejaban una imagen de unidad familiar. La ex asambleísta, la esposa del ex candidato a presidente de la República, el candidato Bucarán, ¿verdad? Ellos manejaban mucho redes sociales, generaban a lo mejor una opinión, pero desde un tiempo hasta acá, por esta otra actos que son externos a lo que no se conocía en redes sociales, pero la política, la situación económica y este manoseo que hubo, le ha destruido en un 2x3 esa imagen pública y creo que ahora más bien no aparecen ya en redes sociales porque incluso hasta están con orden de captura. Orden de captura. Sí. Entonces vemos, Lisette, como una especie de cómo la imagen pública a través de las redes sociales puede generar una imagen favorable, ¿verdad? Y de un momento a otro, pero con situaciones externas de acción política y económica por actos de corrupción, asimismo se deteriora esto. Vamos a ver un poquito lo que nos dicen nuestros amigos que están en la amable sintonía. Gracias. Estamos hablando sobre política y opinión pública con Lisette Lazo Serrano, profesora de comunicación especializada en la asignatura de opinión pública. La estrategia para posicionar la imagen, dice, un candidato. ¿Qué estrategia debe utilizar para posicionar su imagen en los actuales momentos? Dice Jochalandín, excelente aporte de la profesora Lisette, campañas políticas en tiempo de coronavirus. Justo estamos hablando de eso. El lado humano ha tomado mucha relevancia. Exactamente. Además de campañas de manera indirecta, también existe el pretender aprovecharse de la ingenuidad de cierta población. Exactamente. Bien. ¿Cuál es la estrategia entonces, según lo que nos preguntaba Vicente Eras? ¿Qué estrategia un candidato ahora de manera inmediata? Redes sociales. ¿Cuál es la estrategia de campaña? Un poco metámonos un poquito a comunicación política, estamos hablando de opinión pública, pero de manera muy breve, Lisette. Estrategia de campaña. Bien, me estaba viendo que Vicente dice todo depende del discurso político. Hoy por hoy, con todos los casos de corrupción, dudo que la estrategia solo sea la palabra, el discurso político. Tienen que empezar los políticos a demostrar con hechos, con actos, lo que pregonan. Transparentar realmente su vida y sus intenciones, porque si no transparentan, van a salir en un momento dado en la opinión pública, en los medios digitales. Ahí tenemos el portal Mil Hojas, que ha hecho varias denuncias de casos de corrupción del gobierno anterior y de este gobierno. Ellos tienen contactos muy fuertes que les dan
todo ese insumo que no está al alcance de la ciudadanía y en un clic lo están publicando en su página web y están siendo posicionados en los medios de comunicación como análisis. Entonces la ciudadanía tiene que dejar, aquí veía que Yocha Landín hablaba sobre la ingenuidad de las personas, que deben dejar de ser ingenuos. Y en realidad, tanto como ser ingenuos, no, pero dejar de ver superficialmente lo que sucede. Los actos demuestran más que 1000 palabras. Me puede venir nuevamente un Abdalá con la canción de José Luis Perales a todo corazón, pero claro, estamos viendo que y nos despierta emociones. Exacto, nos hace vibrar esas emociones, nos puede sacar a Dalo cuando era niño con el pañal ahí aprendiendo a caminar, pero hoy por hoy nos están diciendo otras cosas, que venga acá. Me dice Chio Torres el caso Pazmiño, acabo de leer, no es responsabilidad también de los lectores y usuarios de las redes sociales. Claro. Se creían un cuento familiar. A eso iba, ¿no? Claro, sabemos que la construcción de una imagen, que es la forma en que te percibe la gente, pero debe combinarse con la identidad, o sea que debe ser confluido y debe ser real y congruente. Identidad real, es decir, no solo parecer, sino también ser. Con los medios tradicionales podían los políticos mantener separado, ¿no es cierto? Mantener esa imagen, ay, te presento esto porque yo tengo acceso y la gran mayoría no. Pero hoy con redes sociales todos estamos a un clic de publicar cualquier mensaje, sea o no sea real. O cualquier o se filtra lo que haces. Y entonces, identidad, imagen congruente, no solo parecer, sino ser, para poder afianzar esa reputación que quieres manejar. Creo que eso sería lo que un político debería afianzar. Ese es uno de los puntales fundamentales en la comunicación política, que los asesores políticos, sobre todo los profesionales, los que han estudiado, los especializados, se lo dicen al candidato o al político. Tiene que mostrar su esencia. Usted no puede construir una imagen mostrándose amoroso con los niños si usted le pega a sus nietos o a sus hijos. Exacto. Entonces, la esencia del ser, y si yo no soy amoroso con los niños, me voy a buscar otro elemento de mi esencia. Claro. Si mi elemento de mi esencia es ser líder, liderar por procesos, mejor voy a construir o tengo que construir mi imagen viéndome liderando. Pero si yo lidero de mala manera, con cuestiones oscuras, con procesos nada transparentes, tampoco va a servir porque van a empezar a salir a la luz pública. Y no se puede sostener una mentira por mucho tiempo porque el equipo de comunicación puede crearse una campaña fenomenal para construir una imagen, pero se puede destruir porque la persona no reúne esas cualidades para la que le han construido. Eso es lo que está pasando. La esencia de los personajes o de los actores políticos está saliendo con las redes sociales y ahí se está viendo esa ruptura entre imagen creada y el ser que realmente es, con sus actos, con sus propios discursos como ser humano y no lo que le han creado como político. Así es. Hablemos de manera muy breve porque ya se nos acabó el tiempo. Siempre es corto, pero no importa. No importa, vamos a pasarnos unos minutos. Hablemos de manera muy breve, que también es un tema que está en la palestra a nivel local y que ha generado en redes sociales algunos comentarios. He leído, yo que soy seguidora, soy muy presente en las redes sociales para estar, estamos nosotros siempre ocultando lo que dice justamente la población. Sobre la elección a la reina de Machala, de ese reinado virtual que lo lanzó la administración municipal. Y como tú ves en redes sociales, ha creado realmente una corriente de opinión desfavorable a ese cierto evento. Desfavorable. Entonces, la opinión pública hace que un político, una administración o una persona pueda cambiar una decisión. Debería, por ejemplo, en este caso, la administración dejar a un lado la elección porque la opinión pública a través de redes está siendo desfavorable para esta actividad. ¿Cuál es tu consejo? Pienso que los actores políticos no deben cambiar solo porque hay corrientes de opinión desfavorables
contra su administración o contra su actuar. No debe ser en ese sentido. Sí es un parámetro de medida ver la aceptación o no de mis actos o de mis estrategias políticas, en este caso del municipio. Pero más allá de eso, las estrategias, como alguien decía aquí, no hay propuestas coherentes que no afecten a los más vulnerables. La estrategia de comunicación y de imagen tiene que ir coherente al momento que estamos viviendo, a la realidad que estamos viviendo, al contexto social, económico, político que estamos viviendo. Si yo soy administrador público por elección popular, quiere decir que paso a ser un servidor público. Y como servidor público, así no tengo una categorización, no tanto de verse a la ciudadanía, pero de verse a las necesidades en el contexto, en la realidad, no verlo por coyunturas políticas, ni por imagen, ni por posicionamiento. Actualmente no. Y una de las necesidades, ver qué es lo prioritario, y definitivamente, por más que haya corriente minoritario, tendrían que haber analizado si es realmente necesario darle continuidad a un reinado o hay cosas más urgentes para la ciudad en cuestión de la administración de la ciudad, que creo que con el tema de la pandemia, pues estamos desbordados de necesidades económicas y de salud, más que políticas. Tienen que empezar a ver a la política como el servicio y no como el beneficio para catapultar mi imagen. Por venir todas las nuevas estrategias, servir realmente a la ciudadanía. Llegan a un cargo público de por sí que ya tienen su salario, su remuneración, que es mayor que la del promedio. ¿Por qué ver los diezmos? ¿Por qué ver cuánto me deja tal o cual contratación? Y realmente ponerse en los pies de la ciudad, más que de la ciudadanía, la ciudad que fue la oferta de campaña para solventar esas corrientes de opinión que más allá de estar en contra o a favor de un evento, entre comillas, virtual, es todo lo que conlleva detrás de esa figura de reina que desgraciadamente, a pesar de que la reina actual es una estudiante de nuestra carrera y que tiene labores sociales, pero en la fuerza de esa imagen es una imagen como decorativa, representativa de ciertos valores que se les dan a las mujeres, la belleza, el carisma. Hay que volcar las estrategias a adecuarlas a la realidad y a la vulnerabilidad, como nos dice aquí Jorge Francisco Prieto Yepes, ver los sectores vulnerables. Así es. Bueno, sí, sería un evento para tu concepto, sería entonces un evento que más bien haría un poco de daño a la imagen de la administración porque tiene mucha corriente de opinión desfavorable para la organización de este tipo de eventos. Por el momento coyuntural que estamos viviendo. Es disonante con el momento una elección de reina cuando tenemos otros temas más importantes. Así es. Tantos problemas en salud, tantos problemas por los actos de corrupción, tantos problemas económicos. Hay mucha gente que no tiene ni para comer, no tiene trabajo, se ha quedado desempleada y está buscando la manera de llevar el pan para su casa. Las mismas candidatas a reinas no sabemos en qué situación económica, si normalmente en época normal los padres hacían hasta préstamos y se endeudaban que por el traje, que por el maquillaje, hacían actividades. ¿Cómo estarán ahora? Es disonante con el momento que estamos viviendo y también con la parte, como nos decían actualmente, humana. Estamos perdiendo vidas. Los médicos se nos están yendo. ¿Cómo podemos pensar en hacer un evento de esta naturaleza cuando los ánimos no están para este tipo de eventos? Así es. Muchísimas gracias, Lisette. Bueno, nos hemos extendido 7 minutos del programa, pero no importa, porque ha sido un tema interesante y sabemos que ustedes están escuchando. Muchísimas gracias
por haber aceptado la invitación, por estar aquí. Sabes que esta es la radio de la carrera de comunicación de la universidad y estamos justamente los especialistas en el tema, en los diversos temas, van a estar por aquí conversando, dialogando con ustedes, con nosotros sobre estas y otras temáticas. Muchísimas gracias, Lisette Lazo. Esperamos que haya, como dijo uno de nuestros seguidores, que haya una segunda versión, una segunda parte de la entrevista. Una segunda parte, nos dicen, sí, muchísimas gracias por los aportes en esta transmisión. Pienso que nos sirven de mucho, no solo para la academia, sino también para la formación de nuestra opinión pública. Solo un consejo: seamos más analíticos en lo que vemos y compartimos. Porque por no ser analíticos en lo que vemos, en los actos, seguir solo de corazonadas, es como está el país como está. Así es. Eso es otro tema también que lo podríamos luego conversar, cómo hacer instrucción o cómo formar a la ciudadanía en esta educación mediática, lo que se hablaba de la alfabetividad comunicacional, mediática, para que sepamos nosotros como comunicadores de que todo, como tú decías, tiene un interés. Y lo que se publica y se deja de publicar, lo que se dice y lo que se deja de decir, también tiene una razón en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente a Lisette. Muchísimas gracias a ustedes. Denle like y comparta esa y otras entrevistas y toda la programación de Radio Pública UTMACH, la radio de la Universidad Técnica de Machala. Esta entrevista estará disponible en los canales de YouTube de la radio y Karina Benítez. Muchísimas gracias, buenas tardes. Nos vemos el día de mañana. Buen programa. Gracias.